Bueno, no hay que ser un mago para darse cuenta de que la situación económica se va a empeorar, no solo en República Dominicana, sino en el mundo. Digo se va a empeorar porque desde hace 2 años todos los países vienen manejando una situación crítica por los efectos de la pandemia del COVID-19. Todos los productos que se importan se han encarecido y eso ha provocado presión en los productos en cada país, los productos básicos, los materiales de construcción, los insumos agrícolas, todo lo que consume la gente, sea para sostenerse o sea para la producción, todo se ha encarecido. Pero resulta que cuando pensábamos que íbamos a salir de esa situación, ha estallado la guerra entre Rusia y Ucrania y esto ha empeorado la situación. Y nosotros advertíamos la semana pasada que había que comenzar a tomar medidas fuertes porque la situación se iba a empeorar. Bueno, de hecho, el Ejecutivo aprovechó esta semana, doctor, y anunció un paquete de medidas para tratar de frenar la escalada alcista y que la situación pueda ser un poco más llevadera para la población, porque todo se ha ido encareciendo y va a seguir encareciéndose. Entonces, hay que apretarse en cinturón, hay que aplicar medidas nuevas, pero no solo desde el Estado, hay que aplicarla también en los hogares para que podamos sortear la crisis, en lo que la situación de intranquilidad a nivel mundial se calma, en lo que se puede llegar a algún tipo de acuerdo o finaliza la guerra en la zona de Europa del Este y Eurasia. Porque si la guerra se mantiene, la situación va a ser prolongada, va a ser crítica por mucho tiempo. Entonces hay que prepararse para eso. Claro, mire, yo siempre desde la acera del frente, ¿verdad? Observando las cosas ir y venir, pero es que las guerras nunca han terminado. Sí. Y, por ejemplo, los Estados Unidos siempre han estado en guerra. Tuvieron 20 años en Afganistán, se metieron en Irak, se metieron por allá, en el Golfo de Pérsico, y no pasó nada. Sí. Es decir, que lo que yo veo ahora lo que hay es una situación de tipo económico. Sí. ¿Usted comprende? Geopolítico y económico. Sí. Porque eso de guerra, tú dirías, bueno, pero que el mundo no está involucrado en eso, a pesar de que Europa se metió en donde no quizás tenía que meterse mucho, porque si le hubieran dado cumplimiento a los acuerdos respecto a lo de la OTAN, nada de eso hubiera pasado. Pero vayámonos al patio. Yo observo de que siempre que hay una situación, digamos, de desbarajuste económico, los gobiernos que entran, asumen, toman medidas restrictivas. Por ejemplo, en el caso de cuando la guerra civil dominicana, que llegó a la guerra, no vamos a analizar cómo llegó, sino que llegó como presidente en el 66. La ley número 1 que se llevó a cabo, ¿sabe cuál fue? Ley de austeridad. Porque usted dirá, bueno, pero que hubo millonarios, sí, porque siempre en las crisis hay gente que se beneficia, pero es una minoría que se beneficia de ciertas cosas. Claro. Pero en este caso casi pasó sin pena y sin gloria, en el sentido de que el gasto público fue controlado. Ahora estamos viviendo una situación muy diferente a la de hace, diríamos, ¿cuántos? 60 años de esa situación. Porque ahora tenemos un mundo global en donde alguien tose, por ejemplo, en Chechenia, y hay un terremoto en Santo Domingo. Entonces yo veo que el gobierno ha sido aplaudido por la oposición cuando anunció la toma de las medidas, pero tan pronto la anunció, enseguida también la criticaron. Es decir, se canta y se baila, como dice el refrán popular. Y yo diría lo siguiente, como el campesino, que dice, palos y bocas y palos y no bogas, porque esas medidas yo las veo correctas, en el sentido de que si van diríamos, a paliar un poco la carga impositiva a los sectores productivos, si va a subsidiar, ¿verdad?, ciertas, diríamos, productos o materias, ¿verdad?, que son básicas para la producción. Ciertamente, cuando usted, por ejemplo, quita aranceles, pues está propiciando desigualdades. Por ejemplo, los productos que no están afectados por esos aranceles compiten deslealmente con los del patio. La mayor preocupación ha estado en esa parte de tasa cero para productos importados. Lo único es que hay que tener un poquito de cuidado para garantizarle que el productor local pueda vender su producto a buen precio. Pero lógicamente lo que se está tratando, lo que yo entiendo que se está tratando es de lograr que lo que se importe no sea tan elevado, ¿verdad? Que la carga impositiva no encarezca tanto el precio, que sea manejable a nivel interno. Claro, exactamente. Pero hay otras cosas más también que deben estar
tomadas en cuenta ahí, aunque no aparezcan en esos planteamientos. Sí. Y es que el gobierno debería aplicar una especie de plan de austeridad. Oiga usted, digo austeridad en el sentido, por ejemplo, el asunto de esos sueldos lujosos. Usted dirá que usted a veces dice como que no son, sí lo son, porque es un gasto, Sí. ¿verdad? Y entonces tiene que salir de donde, de la magra producción que tiene la sociedad. Sí. Entonces, ¿cómo le diría? Ciertas cosas que están grabando la canasta básica, eso es importante, Sí. de que la canasta básica se vea, diríamos, liberada de ciertas presiones, ¿verdad? Fiscales, Sí. ¿verdad? Tomar en cuenta algunas cuestiones como son, por ejemplo, de la baja de la gente en la productividad y la producción. Sí. Porque estas crisis afectan a todo el mundo. Aquí a todo el mundo está afectado. Pero yo entiendo que las medidas que anuncia el gobierno, inclusive la de subsidiar el asunto de combustible, mire, eso sería también algo que es un reto. Sí. Porque como están esos combustibles a nivel mundial, Bueno. eso es muy difícil que se lleve a cabo. Bueno, con éxito. como quiera van a seguir subiendo. Pero Sí. por lo menos, observen lo siguiente. La primera medida son 10 medidas, ¿verdad? Sí, correcto. La número 1 es subsidiar los combustibles, pero hay unos parámetros. Si el petróleo de referencia, que es el de Texas, Sí. sube de $115, Exacto. lo van a traspasar al consumidor. Exactamente. Y esta semana, tan pronto el presidente habló, el petróleo de Texas pasó los $125. Es decir, que como quiera van a aumentar los combustibles. Claro, claro. La segunda medida fue un subsidio para el sector transporte, ¿verdad? Subsidio para el sector transporte para que no aumenten los precios de los pasajes. Eso está bien. Van a enviar al Congreso un proyecto tasa cero para los aranceles aplicados en frontera a la importación de productos más importantes de la canasta básica. Y citan los productos: el aceite refinado, la mantequilla, margarina, leche en polvo, grasas comestibles, enlatados, pollo, ajo, pastas, habichuelas, harina, pan, carne de cerdo y carne de res. En ese punto, que es el número 3, es que la oposición ha expresado mayor preocupación. Sí. Y porque entienden que esto puede afectar la producción local. Lo único que hay que hacer es garantizar a los productores, por ejemplo, de pollo, de ajo, de habichuela, de carne, de pan, que sus productos aquí se van a vender sin que eso afecte la capacidad de ellos en términos económicos. Es decir, que van a tener un mercado garantizado y a un precio que no va a llevarlo a la quiebra, porque lo que ocurre es que cuando tú importas, los precios bajan y el que está produciendo para vender a un precio específico, entonces se quiebra porque vende por debajo del costo. Entonces, ahí lo que hay que garantizar es mercado y que el productor vaya a vender al precio que ha estimado vender para estos tiempos. Entonces, también ha anunciado que va a mantener el 10% de subsidio a las importaciones de maíz, trigo, soya, harina y grasa vegetal. Esto, ¿verdad?, por 6 meses, porque es que la zona que está en conflicto donde más trigo, maíz y soya se produce. Entonces, ya se comenzaron a afectar los precios de esos productos. También dice que aumentó un 2% del PIB a los montos invertidos en gastos sociales. También va a mantener la política de los subsidios focalizados. El punto 7 fue propiciar un espacio de coordinación interinstitucional entre Hacienda, Industria y Comercio, entre otras instituciones, para mantener las medidas que garanticen los precios estables, ¿verdad? Medidas para evitar la especulación, agilizar los trámites y permisos para el abastecimiento de bienes y servicios, y se dispondrá una gracia de 6 meses para los pagos de capital de los préstamos que hayan sido otorgados por el Banco Agrícola. Mire, Son medidas sí, importantes. cierto. Hay que tomar medidas, pero además, como usted decía, hay que irse apretando el cinturón en otros aspectos. Cierto. Yo siempre he sostenido de que aquí hay mucha burocracia inoperante. Sí. Por ejemplo, usted habló de sustentación de precios, pero aquí se creó hace más de 50 años un instituto de estabilización de precios. ¿Cuál era el objetivo de ese instituto? No era vender el saco de arroz en la calle y ir a ver habichuela barato, no. Era estabilizar, hacer un equilibrio entre el productor y el consumidor, ¿verdad? Para que llegara a precio justo al productor, pero también precio justo al consumidor. Y esa intermediación es la que crea el problema serio aquí, que debe existir, pero debe ser regulada. Por eso yo le digo a usted que aquí hay mucho, no hay que legislar tanto, aquí hay más leyes, yo creo que hasta que en Francia, que es el origen de la ley aquí, en el sentido de la derecho, pero que
lamentablemente los políticos piensan nada más en el momento, ¿verdad?, de sus intereses particulares. Así es. Lamentablemente. Bien, vamos a la pausa. Regresamos en breve.